En un tiempo remoto, cuando el mundo era joven y los hombres apenas comenzaban a dejar su huella en la Tierra, una era de sombras y misterios dominaba el planeta. Era una época donde lo divino y lo mortal se entrelazaban de maneras inimaginables, dando lugar a seres cuyo nombre resonaría a través de los siglos: los Nefilim. Según el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Génesis, se menciona una historia fascinante y aterradora a la vez. Los Nefilim eran gigantes, descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Se dice que estos seres, mitad ángeles y mitad humanos, habitaban la tierra en aquellos días. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? En la tradición judeocristiana, muchos estudiosos creen que los hijos de Dios eran en realidad ángeles caídos, conocidos como los vigilantes. Estos ángeles, enviados originalmente para vigilar a la humanidad, fueron seducidos por la belleza de las hijas de los hombres y, desobedeciendo a Dios, descendieron para unirse con ellas. De esta unión nacieron los Nefilim, criaturas de gran tamaño y fuerza descomunal, cuyas acciones llenaron la tierra de violencia y corrupción. La presencia de los Nefilim perturbó tanto al Creador que decidió que la humanidad debía ser purificada, y así Dios eligió a un hombre justo entre todos: Noé. La misión de Noé no era solo construir un arca gigantesca para salvar a su familia y a las especies animales del inminente diluvio. Su tarea también era ser testigo del fin de una era dominada por estos gigantes y el comienzo de un nuevo mundo. Imagina entonces una tierra llena de gigantes, donde la corrupción y la violencia eran el pan de cada día, donde los hombres, aterrorizados y dominados por estos seres, vivían en constante miedo. Este es el escenario en el que Noé recibió su divina tarea, un entorno hostil y despiadado que parecía resistirse a la idea de ser purificado. Pero, ¿cómo era la vida cotidiana en aquellos días? ¿Cómo interactuaban los humanos comunes con estos seres poderosos? ¿Y qué oscuros secretos escondían los Nefilim? Para responder a estas preguntas, debemos adentrarnos más en la historia, explorar las leyendas y descubrir los misterios ocultos en los antiguos textos. Para comprender el verdadero impacto de los Nefilim en la humanidad, debemos transportarnos a esos días oscuros y turbulentos. Las antiguas escrituras y las tradiciones orales nos pintan un cuadro de una época donde la tierra estaba plagada de caos y desorden, donde la moralidad estaba ausente y el temor era constante. Los Nefilim no solo eran gigantes en estatura, sino también en maldad y corrupción. Se dice que su influencia se extendía por toda la tierra, dominando y sometiendo a los humanos con su fuerza descomunal. Estos seres eran venerados como dioses por algunos y temidos como demonios por otros. Los hombres, impotentes ante su poder, se veían forzados a vivir bajo su opresivo dominio. Se cuentan historias de ciudades enteras gobernadas por los Nefilim, donde la ley y el orden eran inexistentes. Las leyendas hablan de banquetes de sangre, de ritos oscuros y sacrificios humanos que alimentaban la insaciable sed de estos gigantes. Era un tiempo donde la justicia divina parecía distante y el mal reinaba con total impunidad. Sin embargo, no todos los hombres se rendían ante la tiranía de los Nefilim. En medio de la desesperación, surgían pequeños focos de resistencia. Hombres y mujeres valientes que, inspirados por historias de héroes del pasado, se alzaban contra los gigantes. Aunque sus esfuerzos muchas veces resultaban en tragedia, estos rebeldes mantenían viva la esperanza de que un día la justicia prevalecería. Entre las historias que han llegado hasta nosotros, una de las más fascinantes es la de Enoc, el bisabuelo de Noé. Según el libro apócrifo de Enoc, este hombre fue llevado al cielo y recibió visiones sobre el destino de los Nefilim y la humanidad. Enoc fue testigo del juicio de los ángeles caídos y sus descendientes, y regresó a la tierra con un mensaje de advertencia para sus contemporáneos.
A medida que los días de los Nefilim se contaban, Noé trabajaba incansablemente en la construcción del arca. En un mundo donde la incredulidad y la burla eran comunes, Noé permanecía firme en su fe, sabiendo que el juicio divino estaba cerca. Sus vecinos lo consideraban un loco, pero Noé sabía que el diluvio era inevitable. El clímax de esta historia no es solo una batalla de fuerzas físicas, sino una confrontación entre el bien y el mal, entre la justicia y la corrupción. Los Nefilim, con todo su poder y terror, no podían prever el alcance del plan divino. Y así, nos acercamos al momento en que las puertas del arca se cerrarán y las aguas comenzarán a subir, marcando el fin de una era y el inicio de otra. Y así, en medio de la incredulidad y el escepticismo, Noé y su familia trabajaron sin descanso para completar el arca. El cielo, oscuro y amenazante, parecía presagiar el destino que se avecinaba. Los Nefilim, ajenos al peligro, continuaban con su vida de excesos y violencia, sin saber que sus días estaban contados. El día finalmente llegó. La construcción del arca estaba completa. Noé, guiado por la voz divina, comenzó a reunir a los animales, 2 de cada especie, y a preparar a su familia para el viaje que cambiaría la historia de la humanidad. El cielo se oscureció aún más, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Mientras la lluvia se intensificaba, los Nefilim y los humanos que habitaban la tierra miraban al cielo con desconcierto. Nunca habían visto un diluvio de tal magnitud. Las aguas comenzaron a subir rápidamente, inundando campos, pueblos y ciudades. El pánico se apoderó de todos, pero para los Nefilim, acostumbrados a su inmensa fuerza, la idea de ser vencidos por el agua era inconcebible. Los gigantes intentaron usar su fuerza para resistir las aguas, pero la furia del diluvio no hacía distinciones. Los ríos se desbordaron, los océanos se alzaron, y pronto la tierra entera quedó sumergida bajo un manto acuoso. Noé y su familia, seguros dentro del arca, escuchaban el rugir de las aguas y el lamento de los que quedaban afuera. Las antiguas leyendas hablan de cómo los Nefilim lucharon hasta el último momento, pero finalmente, incluso ellos sucumbieron ante la implacable fuerza de la naturaleza. Los cuerpos de los gigantes, antes temidos por todos, ahora yacían inertes bajo las aguas. La tierra, limpia de la corrupción que la había plagado, estaba lista para un nuevo comienzo. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra. Pero incluso en este tiempo de juicio y purificación, la esperanza no desapareció. Noé, hombre de fe y perseverancia, sabía que un nuevo amanecer llegaría. Las aguas eventualmente comenzaron a retroceder, y el arca se posó sobre el monte Ararat. Cuando las aguas finalmente se retiraron, Noé y su familia emergieron al mundo renovado. El aire fresco, el cielo despejado, todo parecía diferente, como si la tierra misma hubiera renacido. Los sobrevivientes plantaron nuevas semillas de vida, y con la promesa del arco iris, Dios aseguró que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Pero la memoria de los Nefilim y de aquellos días oscuros nunca se desvaneció del todo. Las historias de los gigantes, de su poder y de su caída, continuaron siendo narradas a través de las generaciones, recordando a la humanidad la importancia de la justicia, la fe y la obediencia a la voluntad divina. Con el diluvio ya pasado y la tierra renacida, el recuerdo de los Nefilim no se borró completamente de la memoria colectiva. Los relatos sobre estos gigantes, sus hazañas y su caída, se convirtieron en parte integral de las tradiciones y mitologías de diversas culturas. Pero, ¿qué significaba realmente la existencia de los Nefilim? ¿Y qué legado dejaron tras de sí? En el libro de Números, capítulo 13, versículo 33, encontramos otra mención de los Nefilim. Se nos dice que, mucho después del diluvio, cuando los israelitas exploraron la tierra de Canaán, vieron a los descendientes de los Nefilim.
Esto ha llevado a muchos a preguntarse si realmente todos los Nefilim perecieron en el diluvio, o si algunos lograron sobrevivir. La Biblia y otros textos antiguos, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, ofrecen perspectivas variadas sobre el origen y el destino de los Nefilim. Algunos estudiosos sugieren que estos gigantes podrían haber sido la causa de la corrupción que llevó a Dios a enviar el diluvio. Otros creen que los Nefilim simbolizan la unión prohibida entre lo divino y lo humano, y sirven como una advertencia contra la desobediencia a las leyes divinas. Más allá de los textos sagrados, la figura de los Nefilim ha dejado una profunda huella en la imaginación popular. En la literatura, el arte y el cine, los Nefilim han sido representados como figuras poderosas y trágicas, recordatorios de un tiempo en que la frontera entre lo humano y lo divino era difusa y peligrosa. Las culturas antiguas, como la sumeria, la babilónica y la griega, tienen sus propias versiones de gigantes y semidioses. Los Anunnaki de Sumeria, los titanes de Grecia y los héroes gigantes de la mitología nórdica, todos comparten similitudes con los Nefilim bíblicos. Estas historias reflejan una fascinación universal con la idea de seres poderosos que caminan entre nosotros, influyendo en el curso de la historia humana. Para muchos creyentes, la historia de los Nefilim es una advertencia eterna sobre los peligros de la arrogancia y la desobediencia. Nos recuerda que incluso los seres más poderosos no pueden escapar al juicio divino. Pero también es una historia de esperanza y redención, pues a través del diluvio, Dios ofreció a la humanidad una segunda oportunidad para vivir en rectitud y armonía con su creación. Aunque el diluvio purgó la tierra de corrupción, las historias de los Nefilim no terminaron con la caída de las aguas. La Biblia y otros textos antiguos sugieren que los Nefilim, de alguna manera, continuaron existiendo y dejaron su marca en generaciones posteriores. Una de las historias más famosas que nos habla de su legado es la de David y Goliat. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, encontramos la célebre historia del joven pastor David y el gigante Goliat. Goliat, un guerrero filisteo de impresionante estatura y fuerza, desafiaba a los ejércitos de Israel. Se dice que medía más de 3 metros y su armadura y armas eran de proporciones gigantescas. Pero ¿quién era realmente Goliat? Según las tradiciones y algunos estudios bíblicos, Goliat era descendiente de los antiguos Nefilim. Esta conexión se hace evidente por su tamaño descomunal y su fuerza extraordinaria. Pero Goliat no estaba solo. El relato bíblico menciona que tenía 4 hermanos, todos ellos igualmente gigantes y temidos por su poder en la batalla. Después de la victoria de David sobre Goliat, la sombra de los Nefilim no desapareció completamente. Los relatos bíblicos y las tradiciones antiguas sugieren que los descendientes de estos gigantes continuaron existiendo en los tiempos de David, planteando un desafío constante para el pueblo de Israel. La Biblia menciona a otros gigantes en la tierra de Canaán, como los refaítas, que eran considerados descendientes de los antiguos Nefilim. En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, se relata cómo los hombres de David tuvieron que enfrentarse a más gigantes en varias ocasiones. Uno de estos gigantes, conocido como Isbi-Benob, estaba armado con una lanza cuyo hierro pesaba 300 siclos y planeaba matar a David. En estos relatos vemos que los guerreros de David, valientes y fieles, lograron vencer a los últimos remanentes de los gigantes. Estas victorias simbolizaban no solo la supremacía militar de Israel, sino también la victoria espiritual sobre los antiguos enemigos que representaban la corrupción y la desobediencia a Dios. Con el tiempo, la presencia de los Nefilim y sus descendientes se desvaneció de las narrativas bíblicas. La destrucción de los gigantes en los tiempos de David marcó una especie de punto final en la historia de estos seres, al menos en la tradición judeocristiana. Pero, ¿realmente dejaron de existir los Nefilim?
o simplemente se escondieron de la vista de la humanidad. Los textos apócrifos y las tradiciones esotéricas ofrecen distintas interpretaciones. Algunos creen que los Nefilim, al verse perseguidos y cazados, se retiraron a lugares remotos y escondidos, fuera del alcance de los hombres. Otros sugieren que, tras generaciones de mezclarse con los humanos, su linaje se diluyó hasta volverse prácticamente indistinguible. En la cultura popular y en diversas teorías de conspiración, persisten las ideas de que algunos Nefilim podrían haber sobrevivido hasta tiempos modernos. Estas teorías, aunque carecen de evidencia sólida, capturan la imaginación de muchos, sugiriendo que estos antiguos gigantes aún podrían caminar entre nosotros, ocultos a simple vista. Para muchos, los Nefilim no son solo figuras del pasado, sino símbolos de los misterios no resueltos de la humanidad. Representan la fascinación con lo desconocido y lo sobrenatural, recordándonos que la historia está llena de enigmas que todavía no hemos descifrado completamente. La desaparición de los Nefilim de los relatos bíblicos no significa necesariamente su extinción total. En la psique humana, siguen vivos como arquetipos de lo poderoso y lo prohibido. La historia de los Nefilim nos invita a reflexionar sobre los límites entre lo humano y lo divino, entre la realidad y la leyenda. Así, mientras cerramos este capítulo de nuestra exploración, recordamos que los Nefilim son más que gigantes del pasado. Son un recordatorio constante de que hay mucho en nuestra historia y en nuestro mundo que aún permanece en las sombras, esperando ser descubierto. A lo largo de la historia de los Nefilim y su influencia en la humanidad, se destaca una verdad eterna: la importancia de la obediencia y la fe en Dios. Las Escrituras nos ofrecen múltiples ejemplos de cómo la desobediencia lleva a la ruina y cómo la fe nos guía hacia la salvación y la bendición divina. Por favor, dale like y comparte, y no olvides suscribirte para que crezcamos juntos en el conocimiento. Hasta la próxima.